Rector, moltes gràcies per acollir-nos i per la seva presència, conseller, consellera, secretaris autonòmics, directors generals, president de la secció espanyola de Transparència Internacional, amics i amigues. Moltes gràcies per estar avui així amb nosaltres en el que és un acte important, no només per la important personalitat que ens acompanya avui a la taula i que s'adreçarà a vostès, sinó també perquè estem en un fet insòlit, que és la celebració a la Comunitat Valenciana del Dia de Lluita contra la Corrupció, un dia que va decidir en l'any 2003 la ONU que fora el dia de recordar la necessitat d'estar alerta i de lluitar en definitiva contra la corrupció i que entre nosaltres, per la raó que siga i en la que crec que avui no és el dia d'insistir, no ha estat possible ser celebrada. Avui, per tant, és el primer any que celebrem això. No és una celebració aïllada, sinó que celebrem la primera de les jornades que entre nosaltres es faran. Avui també hem tingut el plaer de signar un conveni en Transparència Internacional per tal de comprometre-nos a complir en els requeriments d'aquesta important entitat per a assolir un nivell de transparència institucional més alt fins i tot que el que demanen les nostres normes, tant de l'Estat com autonòmica. Res més, jo crec que no tinc res més, que avui no me toca a mi parlar més. El molt honorable president de la Generalitat serà qui presente a José Huaz. Moltes gràcies, conseller, moltes gràcies a totes i a tots per estar esta vesprada així. Magnífic rector, moltíssimes gràcies per l'amabilitat de la seva presència i també, sobretot, per, com sempre, la Universitat de València ha estat una col·laboradora activa de la lluita contra la corrupció. Des d'aquesta perspectiva, com molt bé dit el conseller, jo vull felicitar al conseller i a la conselleria per la iniciativa que han tingut de celebrar per primera vegada en nom de la Generalitat esta efemèride contra la corrupció, tot tenint en compte que és un dels problemes cabdals, fonamentals, que pateix la humanitat i molt especialment també hem patit nosaltres. Per tant, la meva felicitació i espero que aquestes jornades siguin unes jornades valuoses, perquè el que estem parlant és sobretot de la decència d'una societat i els valencians som una societat decent que a més volem que les nostres institucions també ho siguin. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por su presencia. Es para nosotros de verdad una enorme satisfacción que el presidente de la institución, de la organización, de la ONG más importante relacionada con la transparencia, celebre el Día contra la Corrupción aquí con nosotros en Valencia, en la Comunidad Valenciana. Hace ya muchos años, el año 93, se fundó Transparencia Internacional. La Asamblea de Naciones Unidas ya hacía un tiempo que había declarado el 9 de diciembre Día Mundial contra la Corrupción, pero desde el año 93 ciertamente la ONG, la institución, la organización Transparencia Internacional se ha considerado un referente en todo el mundo en la lucha contra la corrupción. Sus trabajos y evaluaciones actúan permanentemente como un termómetro de nuestras democracias. Una organización que ahora en este momento está presidida por José Urgaz, que es una persona de un extensísimo currículum. Yo no voy a leer todas las páginas que me han pasado el currículum porque si no me comería una parte de la conferencia y como tengo poco tiempo y quiero estar el máximo tiempo en la conferencia, voy a ahorrarles a ustedes. Pueden desde luego consultarlo. Es una persona que estudió Derecho en la Pontificia de Perú, después hizo el posgrado aquí entre nosotros en Salamanca, ha estado desarrollando su trabajo en organizaciones también europeas, en misiones de evaluación, se ha incorporado a distintas misiones oficiales de misiones por los derechos humanos. En definitiva, es una persona con una gran valía, profesor, abogado,
activista de derechos humanos y una persona que siempre ha destacado por, desde su visión peruana, tener una mirada global que hoy, más que nunca, se agradece. José Urgaz es también una persona comprometida que cuenta con una amplia experiencia internacional marcada por la lucha por los derechos humanos y contra la corrupción. Una labor que a veces ha desarrollado con condiciones enormemente difíciles y muy especialmente quiero recalcar, simplemente para acabar esta pequeña exposición respecto a su persona, de una ejemplar tarea que hizo precisamente donde es más difícil hacer estas tareas, que es en su propio país, en Perú. Hizo una enorme tarea con motivo de la causa contra Fujimori y Montesinos, que por su potencia, por su valía, por su compromiso, constituyó una de las demostraciones más claras que incluso en las peores circunstancias se puede luchar contra la impunidad. Por eso yo creo que todos le agradecemos que demostrara perfectamente que incluso en esas circunstancias, si hay coraje, si hay capacidad de trabajo y de poner incluso en riesgo la propia vida, se pueden conseguir éxitos. Éxitos para el conjunto de la sociedad. El título de la conferencia dice mucho de lo que hoy nos convocan, la lucha contra la corrupción en las democracias avanzadas. Ciertamente saben ustedes que en los países con menos desarrollo hay ya una instalada mirada, paradigma de corrupción. Pero efectivamente ningún país por sí mismo se salva de esta lacra. Como afirmó el anterior secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan, la corrupción es una plaga insidiosa que tiene un amplio espectro de consecuencias corrosivas para la sociedad. Por desgracia, nosotros aquí en la Comunitat Valenciana sabemos lo que es la corrupción. Una corrupción que afectó a nuestras instituciones y que manchó de una manera indirecta a lo que es el propio entramado, la arquitectura institucional. De hecho, esa hipoteca reputacional que tenemos es uno de los acicates más grandes que tiene este nuevo gobierno para levantar. Hoy es verdad que hemos iniciado un nuevo tiempo, pero eso no significa en absoluto que la sociedad tenga que bajar la guardia. Nunca más hay que bajar la guardia. Nunca ninguna sociedad está en disposición de decir que no puede ocurrir episodios de corrupción. El mejor antídoto, sin duda, contra la corrupción es la transparencia. Y por eso es tan importante que el gobierno valenciano tenga una consejería dedicada fundamentalmente a la transparencia, a garantizar la participación de los ciudadanos, a todo lo que es el cimentar los valores cívicos de una sociedad. Por eso, esta mañana, como decía el conseller, hemos firmado un acuerdo con Transparencia Internacional para que, además de lo que ya tenemos en nuestro entramado jurídico, tengamos la mirada y tengamos la fiscalización externa de una ONG con esta solvencia, porque efectivamente es lo único que nos garantizará la seguridad a todos los ciudadanos de que vamos por el buen camino y que queda la corrupción para el pasado. Los países socialmente más avanzados son los más transparentes. Y curiosamente, además, los países más transparentes, donde hay menos corrupción, hay menos desigualdad. La transparencia es un instrumento más, un atributo más para la eficacia del sistema económico. La Comisión Nacional de la Competencia hace pocos días cifraba en 48.000 millones la factura de la corrupción en la contratación pública, que es el equivalente al 4,5% de nuestro PIB. Nosotros hicimos hace unos años un estudio en el que eran casi 2.000 millones los que nos había costado la corrupción en los últimos años. Pero es efectivamente no solo una cuestión de normas y no es una cuestión solo de ética, que lo es, y ni de reglamentación, que también lo es. Es fundamental la participación activa de una sociedad civil fuerte, activa, participante. Son millones de auditores en cada domicilio
los que finalmente tienen que saber, gracias a la transparencia, tienen que saber evaluar lo que están haciendo sus gobiernos. Por tanto, la lucha contra la corrupción va mucho más allá de aquellas instituciones que tienen ya a su cargo necesariamente lo que es la fiscalización. Los jueces, la policía, más allá de esto está la sociedad. Porque estamos hablando y lo que nos estamos jugando es la calidad de la democracia. Y cuando hablamos de calidad de la democracia, hablamos del estado del bienestar, hablamos de superar las desigualdades. Por tanto, nosotros desde aquí, con toda la humildad, hemos intentado relatar un entramado institucional que haga factible estos principios. Y lo hemos hecho a través de la Consellería de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación, también con la Oficina contra el Fraude, también con la actuación permanente de la Intervención General, con autonomía y capacidad de actuación, y la Abogacía de la Generalitat, así como la Sindicatura de Cuentas. Tenemos instrumentos que lo que se trata es de que hagan su trabajo, que se les deje trabajar y que puedan finalmente constituir lo que queremos en nuestro nuevo paradigma de la Comunidad Valenciana, que queremos que sea una comunidad solidaria, de progreso, de avance social. Queremos además que sea una administración modélica y que aceptamos por ello la revisión crítica de Transparencia Internacional. Nos gustaría que dentro de un tiempo, cuando evaluemos lo que ha sido este convenio, podamos tener la satisfacción de pasar el examen de una manera decente, porque así se lo merece la sociedad valenciana, que merece sin duda que sus gobernantes sean honrados, honestos y que puedan participar a través de la transparencia en las decisiones públicas. Por eso, para nosotros, para la Generalitat, hoy es un honor tenerle a usted aquí, que haya estado durante este día y que mañana también esté en Alicante, trabajando por de verdad fortalecer lo que son los valores cívicos y sociales de una sociedad como la nuestra, que aspira desde luego a ser una sociedad socialmente avanzada y comprometida siempre con la democracia y con la libertad. Muchísimas gracias por estar aquí y encantado de tenerle, y ahora vamos a escuchar su conferencia, que seguro será muy interesante y un instrumento además para aprender cada día más en los distintos vectores que existen en una complejidad programática como esta. Muchas gracias, y yo tendré que ausentar de un momento, pero después el consejero me pasará cumplida cuenta. Muchas gracias a ustedes. Listo. Bueno, buenas noches. Quisiera agradecer en la persona del señor presidente de la comunidad, del consejero Manuel Alcaraz y del señor rector de esta casa de estudios, esta invitación en nombre de Transparencia Internacional. Para mí y la organización que represento, en realidad es una satisfacción venir a celebrar, y creo que hay motivos de celebración, este Día Mundial que de alguna manera simboliza los esfuerzos que muchísimas personas hacemos alrededor del mundo para combatir este flagelo en esta comunidad y particularmente en esta ciudad, que en el pasado ha sido motivo de muchos escándalos vinculados a problemas de lo que hoy llamamos nosotros gran corrupción. Sin embargo, cuando Manuel me llamó hace unos meses atrás, tenemos una amistad de muchos años, para extenderme esta invitación, acepté rápidamente porque hemos constatado con entusiasmo que hay una nueva voluntad política aquí en la Comunidad Valenciana, en sus autoridades. He estado esta mañana con el alcalde, con miembros del gobierno, y realmente es interesante que se haya abierto una ventana de oportunidad para hacer un gobierno caracterizado por la transparencia y la integridad. Transparencia Internacional es una organización, es una coalición en realidad, que agrupa a otras organizaciones, o los que llamamos capítulos nacionales, que están presentes en 117 países. Ciertamente aquí en España tenemos un capítulo español, Transparencia Internacional España, cuyo director ejecutivo y presidente, Jesús Lizcano, está entre nosotros, y eso nos ha permitido constatar en el terreno, en distintas partes del mundo, cómo es que evoluciona o involuciona el problema de la corrupción, que creo que es uno de los fenómenos más perniciosos del mundo contemporáneo.
Nosotros no solamente estamos organizados en capítulos, tenemos también una cantidad de miembros individuales, 30 personalidades del mundo que han sido invitadas a formar parte de la organización por su compromiso en la lucha contra la corrupción, y tenemos también un secretariado profesional, aproximadamente 150 personas en nuestras oficinas centrales en Berlín, que desarrollan distintas experticias en materia de transparencia, integridad y lucha contra la corrupción. Probablemente nuestro producto más conocido es el índice de percepción de la corrupción, el IPC. Es una encuesta de encuestas que publicamos cada año, normalmente se publica en esta fecha. Esta vez hemos decidido publicarla en el mes de febrero porque estamos haciendo algunos ajustes metodológicos a la medición, pero como verán ustedes en ese mapa, lo que hacemos es medir los niveles de corrupción que arrojan estas encuestas en materia de percepción, insisto, en los países del mundo, donde 0 es lo menos corrupto y 10 es lo más corrupto. Y en este caso, verán ustedes que lo que está teñido de rojo y naranja oscuro son países con altos o muy altos niveles de corrupción. Y esa es la foto del mundo al día de hoy. Es decir, estamos rodeados, en realidad son muy pocos países, los países nórdicos fundamentalmente, y algunas otras islas alrededor del mundo donde la corrupción está bajo control. Pero esto que no es ninguna novedad porque todos leemos los periódicos, vemos la televisión y nos enfrentamos día a día a los escándalos y las denuncias en materia de corrupción a nivel global. Esto, que podría ser muy desalentador para nosotros en Transparencia Internacional, es un reto que hemos asumido hace 24 años y que estamos tratando cada vez de perfeccionar más en materia de reducir la corrupción, porque la corrupción no solamente es un problema económico o un problema moral, no es un tema que interese desde el punto de vista estricto de la ética o la religión. La corrupción tiene una incidencia directa en el tema del desarrollo, la pobreza y la inclusión de los ciudadanos del mundo. Nosotros creemos y hemos constatado que la corrupción es el impuesto que pagan los más pobres del mundo, que muchas veces, siendo víctimas de este problema, no son conscientes de que ellos son finalmente quienes pagan la factura, y por eso es que la corrupción, al no tener víctimas visibles, muchas veces es difícil de combatir en la medida en que no hay una reacción social al nivel que esperábamos. Esos cuadros que están ahí muestran, por ejemplo, la relación directa que hay entre los niveles de pagos de soborno en distintos países del mundo y cómo eso impacta en materia de pobreza. Los países que superan el 60% de pagos de soborno en la práctica cotidiana tienen un 38% de personas viviendo bajo la línea de la pobreza. Lo mismo ocurre con el tema educativo. A mayor soborno, menos capacidad educativa, hasta el 50%, más mortalidad de mujeres y niños y menor acceso a condiciones de vida digna con agua potable, desagüe, vivienda, etc. Entonces, la corrupción se convierte de esa perspectiva un problema que impacta directamente en la vida de las personas. El presidente del Banco Mundial de hace unos años, Jim Wolfenson, en el año 1996, rompió el silencio que había y la complicidad, diría yo, de muchas instituciones a nivel global en esta materia, y por primera vez se refirió a la corrupción como un cáncer que profundizaba la pobreza e impedía el desarrollo de las naciones. Hasta antes del año 1996 estaba oficialmente prohibido, por ejemplo, poner en los informes del Banco Mundial que los proyectos se perjudicaban por actos de corrupción, porque decían que eso era hacer política y que el Banco Mundial no podía referirse a este problema. Hoy día, luego de 24 años de esfuerzo, desde la sociedad civil hemos logrado posicionar el tema de la corrupción como uno de los temas prioritarios en la agenda mundial, y lo veremos un poquito más adelante, a enfrentar en el corto plazo. Fíjense ustedes el impacto económico que tiene la corrupción en el desarrollo. Hace muy pocas semanas se realizó en el Perú la reunión conjunta del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Y el presidente del Banco Mundial, el señor Kim, expresó una cifra escalofriante desde mi punto de vista. Los 85 individuos, estamos hablando de personas, las 85 personas
más ricas del mundo tienen un patrimonio equivalente a las 3.500 millones de personas más pobres de la humanidad. 85 versus 3.500 millones. Y hemos hecho el ejercicio muy rápidamente. Cuando uno mira la lista de los 85, superan la mitad aquellos que tienen fortunas mal habidas, producto precisamente de prácticas corruptas. Si nosotros dedicáramos una parte simplemente de lo que se va en sobornos, flujos ilegales de lavado de dinero y otro tipo de prácticas corruptas, podríamos resolver el problema del desarrollo. Para sacar del subdesarrollo a los segmentos más pobres de la humanidad se necesitan 135.000 millones de dólares al año. Y los flujos de la corrupción superan largamente esta cifra. Se calcula nada más que por año se van entre 20.000 y 40.000 millones de dólares de los países más pobres del mundo. Esto sin contar los temas de lavado de dinero y soborno a nivel internacional. Entonces no es ninguna novedad hoy día que si la humanidad condujera sus esfuerzos para tratar de controlar el problema de la gran corrupción, resolveríamos los problemas de la pobreza extrema en la humanidad y por lo tanto tendríamos mucho menos impacto negativo en los derechos fundamentales de cientos, miles y millones de personas. ¿Qué tiene que ver esto con los países desarrollados? ¿Por qué hablamos de esto en un país como España, que está en la Comunidad Europea y que ha alcanzado estándares de vida bastante razonables, digamos? En todo caso, esta era una afirmación clara antes de la crisis. ¿Por qué no hablamos de esto en Bangladesh, donde también lo hacemos, o en mi país, o en otros países donde la pobreza es una realidad? Porque como dicen los norteamericanos, para bailar tango se necesitan dos. Y un corrupto siempre va a necesitar un destino en un país desarrollado para poder gozar de lo que roba. Nadie roba dinero para esconderlo debajo de la cama. Y a este tipo de personajes y sus patologías normalmente lo que les gusta es tomar dinero de los pobres para luego llevar una vida de lujos en el primer mundo. Y déjeme poner como ejemplo el caso del hijo del presidente Teodoro Obiang de Guinea Ecuatorial, el único país africano donde se habla español, por cierto, porque fue colonia española por mucho tiempo. El hijo de Obiang, que se llama Teodorín, y le dicen TNO, tiene 46 años. Su padre lo ha nombrado ministro de Industrias Extractivas, es decir, está a cargo de la extracción de petróleo y madera. Y este joven, además de haberse comprado 3 mansiones en California por más de 35 millones de dólares cada una, tener una colección de autos de alta gama que superan las decenas de millones de dólares, ha decidido comprarse un último juguete hace poco, que es un yate construido en Alemania, que cuesta 355 millones de euros. Tiene 3 salas de cine y unas pozas especiales para llevar tiburones vivos, que es su afición cuando sale de pesca por los mares del mundo. La población de Guinea Ecuatorial tiene un ingreso per cápita de 27.500 dólares por persona. Y sin embargo, el 77% de la población vive por debajo de la línea de la pobreza con menos de 1.8 dólares per cápita. Estas son las consecuencias directas que genera la corrupción y en ese sentido, ese dinero, obviamente, Teodorín Obiang no lo va a gastar en Guinea Ecuatorial porque no tiene dónde, se lo lleva a Estados Unidos, se lo han llevado a París, hemos logrado congelarle 300 millones de euros hace poco en cuentas en Francia y lo propio en Estados Unidos, donde se le han embargado las casas y los vehículos. Entonces, este es un problema global y concierne sin duda alguna también a las democracias avanzadas. Ciertamente el hecho de ser una democracia y ser del primer mundo no impide, no es una vacuna para que uno no padezca de problemas de corrupción, y eso lo saben ustedes perfectamente. Y podemos repasar los escándalos de corrupción en los Estados Unidos, la primera potencia del mundo, y ahora último en China. Veremos ahora algunas cifras que nos dan una idea de qué es lo que pasa también con la gran corrupción en el mundo. Entonces, esto no es un problema de los pobres, no es un problema del subdesarrollo, ni siquiera es un problema de las dictaduras. Es verdad que cuanto más democracia hay y más espacio para la circulación de la información, las posibilidades de llevar adelante prácticas corruptas de gran nivel se reducen. Sin embargo,
Hay muchos ejemplos en el mundo de que democracias del primer segmento de desarrollo en nuestro planeta ciertamente tienen graves problemas de corrupción. En ese sentido, es que si miramos hacia atrás, ¿cuál ha sido el proceso en materia de avance en la lucha contra la corrupción? Claramente podemos distinguir 3 etapas. Una primera, a partir del año 96, con Wolfensohn, en realidad 3 años antes empezó Transparencia Internacional su trabajo. Creo que el logro más importante de esa etapa fue visibilizar el problema de la corrupción y que la gente entienda que esto no es solamente un problema de unos cuantos bribones, sino que esto impacta directamente en la vida de cientos y miles y millones de seres humanos. Esta visibilización de la corrupción permitió, por ejemplo, que se pueda adoptar algunas normas y convenciones internacionales para atacar este problema. Hasta hace muy pocos años, en los Estados Unidos, en Alemania, aquí mismo era posible deducir de impuestos los sobornos que uno pagaba en otros países del mundo. Alemania acaba de derogar esa norma hace no más de 6 años. Y Estados Unidos fue pionero durante el gobierno de Carter con la ley de la prohibición de prácticas corruptas en el extranjero. Y gracias a eso es que se pudo avanzar hacia la firma de una convención mundial, la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, que hoy día la mayoría de países han suscrito, donde se establecen las reglas básicas para este tipo de prácticas contra este flagelo de la humanidad. Y de ahí se han desprendido una serie de convenciones regionales. Existe la Convención Interamericana, la Africana, la Asiática, de lucha contra la corrupción. La OSD, que es el foro de las economías más importantes del mundo, ha llevado adelante un pacto internacional contra el soborno transnacional, y foros tan importantes como el G20, el G8, el G7 tienen incorporada la agenda anticorrupción entre las prioridades de su trabajo. Hace pocos meses atrás, en la cumbre mundial realizada en Addis Ababa, se adoptó un conjunto de objetivos de desarrollo sostenible, y el objetivo número 16, recientemente adoptado, es precisamente un objetivo por la gobernabilidad, la transparencia y contra la corrupción. Hay entonces una primera etapa en la que se ha sido exitosos, diría yo, en posicionar el problema de la corrupción y la gran corrupción como una prioridad para sacar a la humanidad de la pobreza y llevar a los países al desarrollo, impedir la violación de derechos humanos fundamentales. Una segunda etapa que estamos viviendo hoy día con mayor intensidad es el de la adopción de medidas específicas contra la corrupción. Si ustedes miran lo que está ocurriendo en el panorama mundial, hay ya legislaciones casi homogéneas, por lo menos en buena parte del mundo, de herramientas que permiten a los ciudadanos poder fiscalizar, tener acceso a la información y de alguna manera controlar la función pública. Sin embargo, toda esta arquitectura normativa y legal no es suficiente. Y vemos cómo, a pesar de que se han dado reglamentos, leyes, normas y convenios, la corrupción ha sido un fenómeno en creciente tendencia permanentemente a nivel global. Hoy, la tercera etapa a la que creo que estamos entrando ya desde hace un par de años es la de la demanda anticorrupción de la ciudadanía. Y esto está generando movilizaciones inmensas en muchas partes del mundo. Hemos sido testigos de lo que ocurrió en la primavera árabe, la protesta que se inicia en Túnez y que luego pasa a Egipto y a otros países de esa parte del mundo, tenía como eje central una protesta contra la corrupción. Hemos visto lo que pasó para la caída de Mubarak, en Libia, de Gaddafi y de otros líderes que claramente venían lucrando y beneficiándose a costa de millones de ciudadanos de sus países de prácticas corruptas para su beneficio personal. Más cerca de nuestro mundo, en Sudamérica, hemos visto lo que ha ocurrido en Brasil con el escándalo de Petrobras y las compañías de construcción. Hoy día la propia estabilidad de la presidenta Rousseff está en juego precisamente por las investigaciones anticorrupción que un puñado de fiscales y jueces valientes están llevando en ese país. En Guatemala,
se ha llevado a prisión al presidente y la vicepresidenta de la nación, precisamente al ser sorprendidos en un fraude inmenso de corrupción vinculado al sistema de aduanas de ese país. En Honduras, hoy se están movilizando cientos de miles de personas en las calles exigiéndole a su gobierno que establezca orden. Se le acaba de abrir proceso a un expresidente y acaban de capturar en días pasados a otro expresidente que está vinculado a los escándalos de la FIFA. Hay entonces una tendencia de una ciudadanía cada día más consciente de la problemática que genera la gran corrupción y el impacto que tiene en sus vidas para movilizarse y exigir cambios fundamentales en esta materia. Y por supuesto, desde esa perspectiva, todo lo que abone en la transparencia y el acceso a la información van a ser herramientas e instrumentos que van a permitir reducir los nichos de corrupción. Procesos de toma de decisiones transparentes donde la ciudadanía pueda saber quiénes y por qué han tomado ciertas decisiones, los cabildos abiertos, los portales de transparencia y todas estas herramientas que existen hoy día para que los ciudadanos podamos monitorear los procesos de decisión, las leyes de acceso a la información que nos empoderan para poder exigir que se nos informe qué es lo que está ocurriendo en el ámbito de la administración pública, que siempre ha estado plagado de mucho oscurantismo, en la medida en que los funcionarios, no entendiendo que son depositarios del poder ciudadano, se convierten en propietarios de la información y se niegan a entregar información a los ciudadanos, que somos realmente los titulares de esta. En tercer lugar, todo el tema de presupuestos transparentes, asignación de gastos, hacia dónde van los recursos, permite también de alguna manera evitar el saqueo de los recursos públicos para beneficio personal. Entonces, la transparencia y el acceso a la información desde nuestra perspectiva se convierten en una herramienta fundamental para luchar contra este nuevo tipo de corrupción. Y digo nuevo tipo de corrupción porque la corrupción que existía hace 25 años cuando se creó mi organización no es la misma que estamos padeciendo el día de hoy. Es un animal distinto. Hoy le llamamos gran corrupción y esta se caracteriza básicamente por tres elementos. Sus autores son personas que gozan de gran poder económico o político, movilizan ingentes cantidades de dinero, les voy a poner algunas cifras en un momento para que tengan idea de la dimensión del problema, y en tercer lugar es una corrupción que impacta directamente en los derechos humanos, en los derechos fundamentales de las personas, principalmente en aquellos países que no tienen los niveles de desarrollo a donde se llevan los dineros que han sido saqueados, precisamente victimizando a los sectores más débiles y excluidos de nuestras sociedades. Estas son algunas de las cifras. Así como vieron los Wikileaks, también hace un par de años hubo una filtración de información en China, los que se llamaron China Leaks, y se ha logrado detectar que hay 150.000 millones de dólares que han salido de China en los últimos años. Obviamente flujos ilegales que han llevado al primer ministro actual a decir que el combate a la corrupción va a ser una de las prioridades de su gobierno. Solamente en las Islas Bahamas se han encontrado cuentas de 20 congresistas chinos que alcanzan la suma de 62.000 millones de dólares. 20 parlamentarios de la China se han llevado en los bolsillos, todos miembros del Partido Comunista, por supuesto, 62.200 millones de dólares. El ex primer ministro Wen Jiabao se calcula que tiene una fortuna producto del robo de 2.700 millones de dólares él solo en sus cuentas personales. Del caso Bian ya hablé, así que no me voy a referir. El expresidente de Panamá, hoy prófugo aparentemente en Miami, el señor Martinelli, está siendo investigado penalmente por haberse llevado de Panamá en 5 años de gobierno 5.000 millones de dólares, 1.000 millones de dólares por año. Y el expresidente de Ucrania, no solamente un asesino y dictador, fugó de su país con 12.500 millones de dólares. Se estima que alrededor del mundo se mueven 32 trillones, no lo he puesto en número porque no sabría cómo cuantificarlo, pero la cifra es escabrosa, 32 trillones de dólares se van en fondos privados a jurisdicciones denominadas paraísos financieros al año en el mundo. Con esto podríamos resolver sin duda alguna el problema de la pobreza, la educación y la salud
en los segmentos más pobres, esos 3.500 millones de seres humanos que hoy día están por debajo de la línea de la pobreza. La evasión fiscal, estamos hablando de 3 trillones al año, y el dinero que se mueve en flujos ilegales del tercer mundo hacia el primer mundo alcanza los 6 trillones, es decir, 6.000 millones de dólares salen de los países pobres para el primer mundo. ¿Quiénes son los grandes cómplices de estos autores de gran corrupción? Los bancos, el sistema financiero. Y no estamos hablando aquí de bancos de lo que podríamos llamar, o se llamó alguna vez repúblicas bananeras. Estamos hablando de bancos de primera línea que tienen su sede en esta parte del mundo. Y fíjense ustedes que el HSBC, cuya sede central está en Londres, ha sido sancionado con 1.900 millones de dólares de multa por haber movilizado 650.000 millones de dólares a los carteles de la droga de México. El banco Wachovia, que pertenece a la cadena Wells Fargo de los Estados Unidos, ha sido sancionado con 375 millones de dólares por haber lavado dinero al crimen organizado por 378.000 millones de dólares. El banco BNP Paribas de Francia, uno de los bancos de primera línea, ha sido sancionado con 8.900 millones de dólares en los Estados Unidos por haber lavado 190.000 millones de dólares a organizaciones terroristas del Medio Oriente. Y la lista sigue. El Commerzbank de Alemania, primer banco de ese país, sancionado con 1.450 millones de dólares por haber lavado 253.000 millones, el Citibank, etcétera, etcétera. Y aquí ya no solamente estamos hablando de un problema de pobreza y de subdesarrollo, sino también de un problema de seguridad mundial. Lo que ha ocurrido en París hace muy pocas semanas tendría que ser preguntado al banco francés que financió parte del dinero que hoy día mueven las organizaciones terroristas que fueron a matar a sus ciudadanos producto de la corrupción. Y es verdad que están siendo sancionados cuando son sorprendidos con multas inmensas, pero eso no basta. ¿Cuántos de los funcionarios de estas instituciones están en prisión? Ninguno. Se meten la mano al bolsillo, que ni siquiera es su bolsillo, sino el bolsillo de los clientes de sus bancos, pagan las multas y siguen para adelante. Hace muy pocas semanas, luego del escándalo de HSBC, ha salido la noticia que en China se han lavado más de 1.800 millones de dólares nuevamente a través de la filial del HSBC en ese país. Y hay muchos ejemplos de corrupción, de esta gran corrupción en el mundo. Yo les puedo hablar del que conozco. Tuve la responsabilidad de llevar la investigación de mi expresidente y su asesor principal, Fujimori, y simplemente para decirles que hoy cuando hablamos de gran corrupción no estamos hablando solamente de algunos cuantos funcionarios corruptos en la función pública, sino de redes criminales que toman el poder, que es lo que ocurrió en el Perú. Eso que ven ahí es el organigrama que pudimos armar a las pocas semanas de iniciar la investigación. Nosotros partimos en este caso de la hipótesis que estábamos investigando una corrupción administrativa extendida de alto nivel, como había ocurrido antes en el Perú y en muchos países del tercer mundo, y nos encontramos más bien con un fenómeno totalmente distinto. Estábamos hablando de una red criminal integrada por miles de personas que habían capturado el poder literalmente. Era una organización piramidal que en la cúpula, en la vértice superior, tenía nada menos que 3 cabezas: el presidente de la República, Alberto Fujimori, el comandante general de las Fuerzas Armadas, Nicolás Hermosa Ríos, y el asesor personal del presidente y jefe del Servicio de Inteligencia, Vladimiro Montesinos Torres. Hoy estos 3 están condenados, purgando prisión de 25 años en cárceles peruanas, al haberse demostrado que fueron la cabeza visible de una organización que capturó todas las instancias del Estado. Esta foto que ven a la izquierda era el presidente del Tribunal Electoral, que aparece en un video, porque la maravilla del caso peruano es que todos los actos de corrupción fueron filmados. Y nosotros pudimos capturar más de 1.500 videos donde se veían los actos de soborno, y eso permitió de alguna manera aligerar las investigaciones. Este señor aparece en un video recibiendo $10.000 y la promesa de que va a recibir $10.000 adicionales a su sueldo cada mes, con tal de que el sistema electoral impida que la oposición pueda cuestionar la dictadura de Fujimori.
El personaje de su lado, Alejandro Rodríguez Medrano, presidente de la Corte Suprema, aparece también en varios videos poniendo el sistema de justicia al servicio de la organización criminal. Él garantizaba la impunidad, que ninguna denuncia contra esta organización pasara por la Fiscalía o por el Poder Judicial. De hecho, la fiscal de la Nación fue condenada a 10 años de prisión y varios vocales de la Corte Suprema, entre ellos este señor, también han purgado prisión por más de 12 años. El personaje del medio, el presidente del Congreso, Víctor Joy Guay, condenado a 15 años de prisión, era el encargado de reclutar a algunos parlamentarios de la oposición para literalmente comprar su voto y negociar también con los dueños de los canales de televisión que masivamente, por rumas de millones de dólares que recibieron en efectivo, pusieron los medios de comunicación al servicio de esta red criminal. El calvo que está a su costado es el señor Venero, era el encargado de toda la arquitectura financiera y de sacar cientos de millones de dólares que eran saqueados al Estado peruano hacia paraísos financieros. Hemos recuperado 48 millones de Suiza, 72 millones de los Estados Unidos, 35 millones de Gran Caimán, otros tantos de Liechtenstein, etc. Y finalmente, toda el área militar fue utilizada para lucrar con el negocio del narcotráfico. El Perú es el primer productor de cocaína en el mundo. La zona donde se produce la cocaína está bajo control militar porque son zonas declaradas en emergencia y esta organización criminal cobraba cupos a los narcos para dejar sacar la droga sin problemas del territorio nacional. Además fueron utilizados para asesinar, porque es una realidad también que cuando la corrupción alcanza niveles significativos, también tiene un impacto en niveles de violencia e inseguridad ciudadana. Aquí se creó un grupo paramilitar desgajado del servicio de inteligencia del ejército que se dedicó originalmente a matar personas sospechosas de terroristas, pero que luego, como ocurre siempre en estos casos, terminaron alquilando sus servicios para eliminar a empresarios de la competencia, a sindicalistas incómodos, etcétera, etcétera. Bueno, este es un típico caso de gran corrupción en el que se captura la estructura de un Estado, se convierte la corrupción en sistémica y entonces es muy complicado recuperarse de eso. Han pasado 15 años desde que desbaratamos esta organización y todavía el Perú padece la debilidad institucional, que a veces es mucho más grave que el perjuicio económico, que uno puede recuperarlo con mayor o menor productividad para poder tratar de alcanzar niveles de desarrollo que son absolutamente necesarios. Y bueno, podemos poner muchos ejemplos, estos son los ejemplos locales que ustedes conocen mejor que yo no les voy a explicar esa lista, no seguí poniendo más nombres porque se me achicaba la letra, pero la lista era bastante más larga, ¿no? Está en el caso Bankia, 15.500 millones de euros, el caso Brugal, el caso CAM, probablemente un caso particularmente pernicioso llamado caso Cooperación, en el que se desvían 6 millones de euros que estaban destinados a aliviar pobreza en el tercer mundo con un acto de solidaridad de esta comunidad que fueron al bolsillo de algunos sinvergüenzas. El caso de Marsa, 17 millones de euros, el caso Fabra, Gürtel y la operación Púnica de hace poco que reveló un fraude de más de 250 millones de euros. Entonces, la gran corrupción es un fenómeno con el que nos ha tocado convivir y la pregunta es si vamos a tolerar o no este tipo de prácticas en nuestro contexto, si vamos a permitir que los corruptos convivan con nosotros, que se vayan impunes y que muchas veces no solo se vayan impunes, sino que aparezcan como ejemplos de éxito social en las páginas de los medios y las revistas, con sus autos de lujo, sus yates, sus viviendas, sus vacaciones, etc. Yo creo que es importante no perder de vista que la corrupción mata, la corrupción enferma, la corrupción genera desnutrición. La corrupción tiene rostro humano cuando vemos niños que no pueden acceder a niveles de educación básicos. Cuando, por ejemplo, como ha ocurrido en Sierra Leona, algunos políticos deciden robarse los fondos colectados para combatir el ébola en ese país y mueren cientos de personas, entre ellos muchos niños infectados con esta enfermedad. Cuando en una discoteca en Rumanía mueren decenas de jóvenes y ha tenido que caer un primer ministro porque se supo que detrás de ese problema había un esquema de corrupción, o cuando en Bangladesh colapsa un edificio y mueren más de 600
personas en una fábrica textil porque alguien recibió un soborno para que ese edificio se construya sin las especificaciones técnicas que la ley exige. La corrupción, como he dicho entonces, afecta el desarrollo, profundiza la pobreza y tiene una fase negativa que es la que nosotros llamamos la impunidad. Donde hay impunidad, la corrupción crece, se desarrolla y se fortalece. Y por supuesto, en un mundo global como este, con una posibilidad de crimen organizado que incluso desafía a los estados, fíjense ustedes lo que pasa en México con sectores como Michoacán o Guerrero, donde el Estado mexicano no es capaz siquiera de poder controlar su territorio, o en el Triángulo Norte de Centroamérica, Honduras, El Salvador y Guatemala, donde las organizaciones criminales retan cotidianamente la viabilidad de los estados. Estamos entonces hablando de un problema de seguridad interna y seguridad global. Y esto nos toca a todos de alguna manera, por lo que resulta cuestionante por qué hay esta falta de reacción social. ¿Por qué permitimos que nos roben en la cara, que se mate gente, que se enferme gente, que se profundice la exclusión y no decimos nada? Y ese silencio cómplice que a veces obedece a la frustración, otras veces al pesimismo, al determinismo o a la comodidad, es algo que nosotros queremos movilizar en la conciencia de las personas, porque creemos que es tiempo de decir basta. No podemos permitir que este tipo de corrupción esté afectando cotidianamente nuestras vidas. Y es por eso que en Transparencia Internacional, y con eso acabo, estamos enfrascados en realizar campañas que permitan tomar conciencia del problema, visibilizarlo para pasar a la acción. Creemos que hay que cerrar ciertos vacíos que a nivel internacional permite que hoy día los corruptos puedan entrar al primer mundo con el producto de sus robos. Las empresas offshore, la OSD ha demostrado en 450 casos de soborno internacional que más del 75% se cometieron a través de empresas anónimas. Estamos en una campaña para que se establezca un registro global para saber quiénes se esconden detrás de esas empresas anónimas, que cuestan $500 y uno las puede abrir en 10 minutos desde una computadora. Queremos que se les nieguen las visas para ingresar a Londres o venir a Marbella o a Ibiza o ir a Nueva York a aquellos corruptos notorios que se sabe que están esquilmando a sus países para ir a disfrutarlo en esta parte del mundo. Estamos nosotros ahora enfrascados en una campaña que llamamos Desenmascara a los corruptos. Hemos decidido hacer un concurso de belleza mundial para escoger a los más corruptos del mundo en el contexto de esta campaña que se llama Desenmascara a los corruptos. Por favor, tomen nota de la página web. Todos ustedes pueden votar, simplemente necesitan entrar a una computadora. Iniciamos este proceso hace un mes. Pedimos a la comunidad global que presente a sus candidatos. Hemos recibido 383 candidatos. Algunos españoles, sin embargo, no pasaron la prueba ácida, así que hemos reducido la lista a 15, que ustedes van a reconocer muy rápidamente. Están casos como el de la FIFA, Petrobras, el mismo Bian, Dos Santos en Angola, Martinelli en Panamá, y van a poder votar para el caso que les parezca más grosero. Pasen la voz, queremos llegar a varios millones de votos que nos permita decir, bueno, estos son los peores, vamos a actuar contra ellos. Y en ese sentido es que entonces estamos ahora en una estrategia que lo que busca es hablar fuerte, decir los nombres abiertamente. Sabemos que corremos riesgo por eso, pero la idea es movilizar a la ciudadanía, aprovechar este momento que se está viviendo en muchas partes del mundo, aliarnos con otras instituciones y con buenas autoridades que tengan interés en combatir y reducir la corrupción por un lado y fomentar la integridad y la transparencia por otro, porque creemos que sí es posible el cambio. Nosotros no creemos en el determinismo, no nos vamos a dejar derrotar, somos los ciudadanos quienes tenemos el poder para poder cambiar esta situación tan terrible que acabo de describir. Muchas gracias.